Hey, ¿qué tal estás? ¿Y si te dijera que hoy puedes crear una app completa sin escribir ni una sola línea de código? Solo hablando, literalmente. Es como si estuvieras dando ideas a un asistente súper inteligente que entiende todo lo que dices y además lo convierte en software funcional. Bienvenido al futuro del desarrollo de software. Bienvenido al Vibe Coding. Arranquemos. En el contenido de hoy te voy a contar qué es exactamente el Vibe Coding y por qué está revolucionando la forma en que vamos a crear software. ¿Qué herramientas están haciendo esto posible? Muchas de ellas son gratuitas o están al alcance de cualquiera. También algunos casos reales de gente como tú que está creando ya aplicaciones y juegos sin saber programar. También sobre qué opinan los expertos. ¿Es solo una moda o es el inicio de una nueva era para los creadores digitales? Bienvenido a mi canal. Como siempre, antes de empezar, no olvides suscribirte, activar las notificaciones para enterarte de cuando subo nuevos contenidos. Y además, si le das al like, haremos que el algoritmo haga llegar este contenido a otros usuarios como tú, interesados en el mundo de la tecnología y la inteligencia artificial. Y quédate hasta el final, porque te voy a contar cómo participar en un concurso que tengo puesto en marcha. Vamos allá. ¿Qué es el Vibe Coding? Bien, todo esto parte de un concepto lanzado por Andrej Karpathy, que es uno de los grandes cerebros de inteligencia artificial y es exdirector de inteligencia artificial en Tesla y uno de los pioneros del machine learning moderno. Él lo resumió con una frase que se ha vuelto ya icónica. Decía, no se trata realmente de programar, solo veo cosas, digo cosas, ejecuto cosas, copio y pego y en general funciona. Así nace el término Vibe Coding. Pero, ¿qué significa exactamente Vibe Coding? Pues es un nuevo enfoque de desarrollo de software en el que el programador, o mejor dicho, el creador, no escribe código como tal, sino que interactúa con una inteligencia artificial que genera ese código por él. En vez de pasar horas tecleando, lo que haces es describir en lenguaje natural lo que quieres lograr. Por ejemplo, quiero una página que muestre mis productos con un botón de contacto. Hazme un juego tipo Battleship con modo multijugador. Crea un lector de PDFs con voz. Y la IA en este caso se encarga de hacer el resto. Tu rol, en este caso como creador, cambia radicalmente. Ya no eres quien teclea línea por línea el código, sino quien guía, evalúa, corrige y refina el producto. ¿Por qué se llama Vibe? La idea es dejarse llevar por las sensaciones, no obsesionarse con el código, ni con la sintaxis, ni con los frameworks. Simplemente fluir con lo que quieres crear. Pensar en ideas, en funcionalidades, en cómo debe comportarse tu aplicación y dejar que la IA se encargue de traducir todo eso a código. Es como tener un asistente que no solo sabe programar en todos los lenguajes del mundo, sino que además entiende perfectamente lo que le dices. Veamos ahora algunas herramientas para hacer Vibe Coding. Y aquí es donde la magia se vuelve real, gracias a herramientas y plataformas que están al alcance de cualquiera. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, Replit Ghostwriter o Replit Agent es una especie de entorno de desarrollo online con inteligencia artificial integrada. Tú le escribes lo que quieres y te va generando paso a paso el código. Puedes incluso publicarlo directamente desde ahí. DeepSight, este es el que más me gusta, sinceramente. Ni siquiera tienes que instalar nada, solo entras en tu navegador, escribes qué quieres y en tiempo real te genera el sitio o el juego o la app o la landing o lo que tú quieras. Todo eso de forma automática. Incluso puedes modificarlo sobre la marcha. Cursor, Composer, es un editor de código para escritorio con inteligencia artificial conversacional. Puedes hablarle literal, le dices cambia esta función para que también acepte fechas en formato europeo y lo hace. GPT-4, Claude, Gemini 2.5, todos los modelos de lenguaje multimodales súper potentes también podrían ayudarte a hacer esto. Les describes tu app,
tu lógica, tu objetivo y te devuelven el código. Y pueden ayudarte desde un botón hasta una aplicación entera. También GitHub Copilot o Amazon Code Whisperer. No hacen apps enteras, pero sí completan funciones, resuelven errores y te sugieren código inteligente en tiempo real, ya más para programadores. Y todo esto está haciendo posible algo que es increíble, que cada vez más personas, aunque no sean programadores, puedan desarrollar soluciones reales, funcionales y útiles. Veamos algunos casos reales de vibe coding. Por ejemplo, Andrew Karpathy, el propio creador de este concepto, desarrolló un juego de Battleship completo en 1 hora, solo con comandos de voz. Kevin Rose, periodista del New York Times, creó una app que te sugiere recetas según lo que tienes en la nevera, sin escribir código. Lo llamó software para uno mismo. Peter Levels, uno de los creadores indie más prolíficos, desarrolló un juego 3D multijugador con inteligencia artificial sin experiencia previa en videojuegos. Lo lanzaron y más de 22.000 personas lo jugaron. Menlo Park Lab, una startup, hizo Brainy Docs, que convierte PDFs en vídeos explicativos. Cuando hay errores no llaman a un ingeniero, simplemente reescriben el prompt. En Replit, el 75% de los usuarios ya no escribe código manualmente. Y en Combinator, el 25% de sus nuevas startups generan el 95% de su código con inteligencia artificial. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es esto? Yo mismo lo he probado y he desarrollado algunas aplicaciones mediante vibe coding. De hecho, te adelanto que en mi próximo vídeo generaré una aplicación contigo para que tú mismo lo compruebes y lo haremos paso a paso. Veamos el impacto en la industria y el trabajo. Líderes del sector como son Sam Altman o Mark Zuckerberg ya dijeron que el trabajo de los programadores va a cambiar radicalmente, ya estaban anticipando todo este movimiento. Pero no es todo color de rosa. Harry Lowe, de la Universidad de Cambridge, dice que, por ejemplo, que el riesgo es depender de la inteligencia artificial sin entender lo que hace. Puedes acabar con código que funciona, pero nadie puede mantener. Simon Wilson, de Dataset, dice que, por ejemplo, que el vibe coding está bien para prototipos, pero cuidado, si lo usas en sistemas críticos sin revisión humana, puedes tener problemas. Andrew Chen, de A16Z, dice que la inteligencia artificial es buenísima para hacer el 75% inicial, o sea, para hacer ese prototipado y esa aceleración, pero puede complicar el final del desarrollo con errores raros. Y Karpathy lo dice claro, es genial para proyectos de fin de semana, rápido, divertido, ágil, pero no siempre fiable. Y Tim O'Reilly dice que la IA no va a reemplazar a los programadores, va a transformar sus trabajos. Y aquí está la clave: diseñar, probar, validar, pensar en estrategia y colaborar con la inteligencia artificial. Pero vamos al tema que más me interesa, y es que el impacto va mucho más allá del mundo tecnológico. Hoy, saber conversar con una IA, es decir, saber hacer preguntas, por ejemplo, para crear software, empieza a ser tan importante como saber hacer una buena presentación. Para profesionales de negocio, de marketing, de educación, en operaciones, que antes tenían ideas que quedaban en presentaciones, ahora pueden construir prototipos en una tarde gracias al vibe coding. Por ejemplo, un formador que crea su propia app de microlearning o un responsable de operaciones que diseña un sistema de checklists o un comercial que genera una calculadora de presupuestos. Ya no hace falta pedirle a la gente de informática o de IT que interprete tu visión, es que puedes construirla tú mismo y luego, sí, mejorarla con el equipo, pasársela a los técnicos para que la revisen y evidentemente le saquen el mayor de los resultados. Pero ojo con los riesgos, todo esto suena genial. El vibe coding también tiene riesgos importantes. Y es que el código puede funcionar, pero puede ser inseguro o incluso imposible de escalar. O puedes terminar con una caja negra que nadie entiende. En este caso también los errores simples, si no se entienden, pueden ocultar problemas muchísimo más serios. Por eso el vibe coding es ideal para prototipos, ideas rápidas, mínimos productos viables, aplicaciones personales. Pero si tu proyecto va a crecer o necesita fiabilidad, necesitas sin duda revisión humana. Y ahora sí, nos vamos al sorteo que os comentaba antes para todos mis seguidores
de 6 meses gratuitos de una cuenta premium de Canva. Os dejo aquí con un vídeo de esta herramienta que os va a ayudar a hacer cosas muy interesantes y que está movida por inteligencia artificial. La verdad que es una pasada y se pueden hacer cosas, en una sola herramienta se pueden hacer muchísimas cosas sin necesidad de estar trabajando con múltiples tecnologías. Es muy sencillo, simplemente tenéis que estar suscritos a mi canal de YouTube. Simplemente os voy a pedir una prueba de que me seguís en mi canal de YouTube, que sois suscriptores, y además sí os voy a pediros que seáis suscriptores de mi blog. ¿Cómo os suscribís a mi blog? Pues muy sencillo. Os vais en este caso a mi blog, os vais a la parte final del blog donde vais a ver una cajita donde dice newsletter, le dais ahí y simplemente ahí os va a pedir el nombre, el apellido, el email, lo enviáis y a partir de aquí os va a pedir, luego os va a mandar un doble opt-in a través de email y a partir de entonces cada vez que suba nuevos contenidos vais a recibir también notificaciones de acabo de subir un post nuevo para que lo podáis ver y también podáis acceder a esos contenidos exclusivos para suscriptores. De hecho ya hay 3 que son interesantes que espero que os guste. Volviendo al contenido de hoy, el vibe coding representa un cambio, yo diría que radical. Es que ya no se trata de programar, o de programar como antes, sino de crear, colaborar, iterar, conversar en este caso con una inteligencia artificial. La pregunta es, ¿será el final de los programadores? En mi opinión, pienso que no. Será el principio de una nueva generación de creadores. Me encantaría saber lo que piensas. Cuéntame en los comentarios. ¿Has probado alguna herramienta de vibe coding? ¿Qué te gustaría construir? Por cierto, si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale al like para que llegue a otras personas como tú. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Ya van a ser casi 60. Además, recuerda que tengo un blog donde hago el análisis de todo esto con mayor nivel de detalle, donde vas a tener enlaces a todas estas herramientas y algún vídeo adicional, quizás un poquito más técnico, pero para que puedas profundizar. El contenido en mi blog va a estar disponible ya a partir del lunes, de este próximo lunes, con lo cual vas a poder también ver esta información con mayor nivel de detalle. Y si eres de los que se pone ahí a andar o a hacer deporte o lo que sea y pasa de leer contenidos o de ver vídeos, tienes también disponible en mi canal de iVoox, al que te sugiero que te suscribas, también este contenido ya subido a partir de hoy mismo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido interesante para ti. Espero que tengas un buen final de Semana Santa y una buena próxima semana de trabajo y nos vemos en el próximo contenido. ¡Chao!